El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 les acompañaremos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta a usted en torno a lo que son sus derechos laborales, en materia de seguridad social, del civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que ponemos aquí a su alcance para que nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros le respondemos aquí en vivo y en directo, como suele hacerse aquí en Tablero Jurídico. No tiene que desplazarse de su casa, desde la comodidad de su hogar usted marca los teléfonos que aparecen en pantalla, nos formula la pregunta y nosotros hacemos lo que más nos gusta, un trabajo pedagógico para todos nuestros televidentes. Estamos al aire gracias al patrocinio de la firma Ernelio y Asociados, con los servicios técnicos de Edinson Yantén, la dirección general de Rafael Ávila Rodríguez y por supuesto quien le habla, Luis Ernelio Palacio. Bienvenidos todas y todos a este espacio y ante la recurrencia de las llamadas relacionadas con el traslado entre fondos de pensiones, vamos a iniciar el programa en el día de hoy hablando de esto un poco, porque en los últimos días se ha venido hablando en torno a la reforma pensional. Muchas personas que están en un fondo privado, cualquiera de los tantos que hay, o en el fondo público como lo es Colpensiones, desean hacer su traslado al fondo público porque se ha establecido, se ha evidenciado que ofrece mejores condiciones pensionales, sobre todo aquellas personas que devengan de 2 millones de pesos aproximadamente hacia adelante. Es mucho mejor quedarse en Colpensiones, pero resulta que a partir del año 1994, cuando entra en vigencia la Ley 100, y ante la especulación de que el Seguro Social era una entidad paquidérmica, corrupta, que se iba a acabar y que no había opción de que las personas que estaban afiliadas en esta entidad fueran a obtener una pensión, entonces esa mala información que le interesa ¿a quién? A los privados. Y los privados, sobra decirlos, como son los dueños de los medios de comunicación, comenzaron a difundir esa información para que todas las personas de manera masiva se trasladaran del Seguro Social hacia los fondos privados o multifondos. Todo el mundo empezó a trasladarse porque allí hubo un mico, un engaño que no es claro, la letra menuda, artículo 64 de la Ley 100, a diferencia del 33, indica el 64 que en los fondos privados las personas podían pensionarse a la edad que escogieran. Entonces, claro, si revisamos o hacemos un análisis entre el artículo 64 y el 33 de la Ley 100, aplicable este último a quienes están vinculados a Colpensiones, nos dice el artículo 33, para ese entonces, que necesariamente para poder pensionarse en Colpensiones era necesario tener para ese entonces, 1 de abril del 94, 57 años las mujeres, 55 años las mujeres y 60 años los hombres, la misma edad que anteriormente se había establecido
en el artículo 12 del decreto 758. Se mantuvo incólume en torno a la edad hasta la ley 100. Y allí mismo se exigían 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Artículo 33 de la ley 100 primigenio, es decir, sin las modificaciones que más adelante le introdujo la ley 797 del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ese artículo 33, si lo analizamos detenidamente con el 64, para que todos ustedes hagan el ejercicio en sus casas, el 33 nos exige 55 años de edad, necesariamente las mujeres, en ese momento, abril 1 del 94, y 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral. Y el artículo 64, aplicable a los fondos privados, nos indica de manera textual hasta hoy que en esos fondos privados se podían pensionar a la edad que escogieran. Entonces, la gente no va más allá porque la norma no lo hace. Entonces la gente dice, bueno, mejor me pensiono en un fondo privado porque en el fondo privado voy a pensionarme a la edad que escoja, a cualquier edad. Lo que no dicen es cuánto era el capital que se requería para poder pensionarse en ese fondo. Casi imposible que una persona con un salario mínimo, con 2 salarios mínimos, inclusive más, puedan pensionarse fácilmente en un fondo, si no es con la ayuda del Estado que lo brinda a través del artículo 65, en donde se garantiza, por lo menos, dice textualmente, garantía de la pensión mínima, artículo 65 de la ley 100. ¿Qué significa? Que los fondos privados no están reconociendo una pensión desde sus orígenes con el tope de semanas mínimo que se establecían inicialmente, porque son insuficientes, sobre todo para aquellas personas que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos, e incluso más. Por eso estos fondos de pensiones ganan por todos lados, porque aquella persona que devenga un mínimo o un poco más del mínimo o 2 salarios mínimos, como no le alcanza para pensionarse con capital, acuden al Fondo de Solidaridad Pensional, que es quien finalmente ajusta el capital que requiere esa persona para poder obtener la pensión, pero esto es siempre y cuando usted cumpla hoy los 62 como hombre o los 57 años como mujer y tenga un mínimo de 1150 semanas. Esa pensión con 1150 semanas, con 62 años de edad el hombre o 57 años de edad las mujeres, es imposible obtenerla en un fondo de pensiones si usted venga 2 o menos salarios mínimos legales mensuales. El Estado tiene que, de ese fondo de solidaridad pensional, que no es ni siquiera el Estado, sino todos los aportantes que estamos en ese sistema, de ahí se extrae una parte de ese dinero para poder financiar ese tipo de pensiones. Con esto entonces, las personas masivamente comienzan a trasladarse del fondo público, Seguro Social en ese entonces, a lo que es Colpensiones hoy. Todo el mundo mordió el anzuelo que los medios de comunicación y los asesores comerciales de cada fondo de pensiones pues se encargaron simplemente de difamar del Seguro Social para que la gente se trasladara, y así fue, en forma masiva se trasladaron. El problema fue que cuando ya las personas comenzaron a trasladarse del fondo público al privado y años después comienzan a reconocerle la pensión y se da cuenta que si usted estaba en Colpensiones, usted con un salario de 2 millones de pesos en Colpensiones, usted tenía asegurado por lo menos 1.300.000, por lo menos 1.300.000 en Colpensiones, pero usted en un fondo privado para ese entonces no tenía ni siquiera el mínimo, porque el Estado tenía que ajustarle con base en el artículo 65 para que le reconocieran el salario mínimo a usted. Esto es garantía de la pensión mínima. Artículo 65, ley 100, artículo 35 de la misma ley 100, donde se establece que ninguna pensión puede ser igual o inferior, diríamos, en este caso, al salario mínimo legal mensual. En este orden, entonces, las personas siguieron allí y cuando se despiertan de ese letargo en que habían sido sometidos, engañados
por los asesores comerciales, por los medios de comunicación, por los mismos fondos de pensiones. Entonces, las personas comienzan a trasladarse masivamente, otra vez, de los fondos privados a los fondos públicos, como lo es Colpensiones. ¿Por qué? Porque si estoy en Colpensiones y gano más de un salario mínimo, iba a tener la posibilidad de obtener un mayor y mejor ingresos allí, en ese fondo público, como lo es Colpensiones. Estamos hablando del año 1994, 1 de abril, fecha en que entra en vigencia la Ley 100 del año 1993. Pero ¿qué sucedió posteriormente? Viene el año 2002, el señor Álvaro Uribe Vélez, que ya venía con ese apetito voraz de perseguir al pobre para darle al rico, el Robin Hood moderno, comienza a transformar todo en materia laboral y en materia de seguridad social, desconociendo un principio incito en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que indica de manera textual que toda norma que se apruebe en Colombia a partir de la Constitución Política del 91, en materia de seguridad social debe ser progresiva, es decir, no puede empeorar las condiciones, sino mejorarla. Así reza en el artículo 48 de la Constitución, cuando se indica que debe ampliarse la cobertura. Y cuando dice ampliarse la cobertura, hay que buscar mayores posibilidades para que las personas ingresen al sistema pensional y puedan obtener la anhelada pensión. Eso lo dice textualmente la Constitución Política del artículo 48, ampliar la cobertura. Luego, ampliar la cobertura, lejos de endurecer los requisitos, lo que hacen es flexibilizarlo, las nuevas leyes. Pero resulta que en el año 2003, cuando el señor Álvaro Uribe asciende en el 2002, la segunda gran reforma que hace, después de la ley 789 del 2002, en 3 meses se la aprobaron a pupitrazo, la 789 del 2002, a pupitrazo. Y después, pocos meses después, viene la ley 797 del año 2003. Los fondos de pensiones no habían reconocido la primera pensión a quienes se afiliaban y tenían todos sus aportes allí por primera vez, porque únicamente tenían escasos 9 años. Entran en vigencia 1 de abril del 94 y en el 2003, 9 años después, les hace una reforma bajo el argumento de que el sistema pensional para los fondos privados era inviable. En ese orden entonces, con esas ideas, el señor Álvaro Uribe Vélez reforma la Ley 100 y lo hace contrariando lo que dice el artículo 48, es decir, cree normas que en materia de seguridad social sean más favorables y permitan ampliar la cobertura. Y si voy a ampliar la cobertura, debo es crear normas que flexibilicen, no que endurezcan. Y la 797 lo que hizo en pleno rigor, Ley 797 del 2003, fue endurecer los requisitos y evitar que más personas pudieran obtener la pensión. Por eso, ¿en qué cabeza puede caber que si venimos con el decreto 758 del año de 1990, cuyos afiliados al Seguro Social se pensionaban hasta con 500 semanas, siempre y cuando las cotizaran las mujeres entre los 35 y los 55, los hombres entre los 40 y los 60? Esto se llamaba requisitos mínimos para obtener la pensión. Artículo 12, decreto 758 del año de 1990, con el cual se aprobó el acuerdo 049 que emite el Seguro Social en ese momento. Entonces, hagamos el análisis. Decreto 758, aplicable a los trabajadores del sector privado, se podían pensionar hasta con 500 semanas, siempre y cuando las cotizaran dentro de los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Es decir, repito, hombres cotizaban 500 semanas entre los 40 años y los 60 y tenían pensión con 500 semanas. Mujeres cotizaban 500 semanas entre los 35 y los 55 y obtenían pensión. Ojo con esto. La Ley 100, que también en su momento es ponencia del mismo presidente, amplía, duplica
el número de semanas mínima, porque con el decreto 758 se podía pensionar con 500 en los últimos 10 años o con 1000 semanas en toda la vida laboral. Toda la vida laboral. Desde los 18 empezó a trabajar, con 1000 semanas se pensionaba, pero no tuvo la suerte de conseguir trabajo cuando joven, sino a los 35, usted como mujer, o a los 40, usted como hombre, y entonces le exigían solamente 500 semanas. Eso, repito, era una evidente demostración que existía un sistema asequible a la pensión de todos, y lo manejaba el Estado. Y nunca se dijo que el seguro social era inviable, o que se iba a quebrar, porque las semanas eran insuficientes. Por eso extrañó que en el año 2003, cuando los fondos privados únicamente llevaban 9 años trabajando, el señor Álvaro Uribe Vélez se mete a la cabeza la idea que el sistema pensional era insostenible y entonces aumenta de 1000 semanas mínimos que había establecido la ley 100 a 1300 semanas, eso sí, de manera gradual. Primero 50, es decir, sube a 1050, después a 1075, a 1100, 1125. El primer año, 2005, 2004, aumentan 50 semanas. Dejan de pensionarse con 1000 semanas y pasan a 1050. Y después del 2005, así sucesivamente, cada año le aumentan 25 semanas hasta llegar al año 2015 y nadie se puede pensionar con menos de 1300 como está establecido hoy. Lo peor es de que no solamente a esas personas se les aumenta el número de semanas mínimas de 1000 a 1300, 6 años más, sino que además el presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, además de eso, lo que hace es aumentar de alguna manera la base del aporte. Ya no se aportaba como se hacía inicialmente con la ley 100, que era alrededor del 8 o 9%, sino que lo aumentó hasta un 16 e incluso un 18% la base de aportes a quienes devengan más de 4 salarios mínimos legales mensuales. Si usted devenga más de 4 salarios mínimos, ya la base del aporte no es del 16, sino era del 17, y así seguía aumentando poco a poco hasta el 18 y hasta llegar incluso, podríamos decir que al 18%, casi 20% de aumento. ¿Qué pasó además con la ley 797 del año 2003? A pesar de aumentar el número de semanas, a partir del 2014, que esto sí no lo creó la ley 797, sino que estaba en la ley 100, que a partir del 2014 le hacía aumentar a 57 años las mujeres a partir del 1 de enero del 2014 y 62 años los hombres. Es decir, 1 de enero del 2014 aumenta la edad. 57 años los hombres que venían con 60, corrijo, a partir del 1 de enero del 2014. Las mujeres venían con 55 años, pasan a pensionarse con 57 años, 2 años más de edad. Los hombres venían con 60, a partir del 1 de enero del 2014 pasan a pensionarse con 62 años. Y a partir del 1 de enero del 2015, tanto hombres como mujeres no se pueden pensionar en Colombia si no tienen la edad dicha anteriormente y 1300 semanas cotizadas. Los fondos de pensiones con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hicieron moñona, se enriquecieron hasta saciarse y por supuesto los congresistas que aprobaron la norma, el presidente que presentó la norma, también tuvieron que haber recibido muchísimo de esos fondos de pensiones. Por supuesto, no faltará la demanda que digan que tenemos que demostrar eso, pero ahí está evidenciado. Una reforma pensional deja mucho dinero y hasta allí aún no se satisfacían los apetitos voraces del presidente y sus áulicos, sus amigos, los gremios económicos, algunos congresistas de bolsillo, porque no bastó con la 789 en el 2002, con la 797 en el 2003, sino que en el año 2005 vino a ver que había más, y vino con el acto legislativo 01 del año 2005, acto legislativo 01 del 2005. Con este acabó con el régimen de transición, totalmente acabó con el régimen de transición, que ya se había establecido de manera indefinida en la ley 100. Y posteriormente vino el presidente Álvaro Uribe Vélez en ese mismo acto legislativo y despojó cínicamente a los colombianos de la mesada 14,
mesada 14 que se había establecido en el artículo 142 de la ley 100, y vino el presidente Álvaro Uribe Vélez en ese momento y con el acto legislativo vino a quitarle una mesada más. Uno no entiende a veces en Colombia cómo la gente puede salir a marchar en contra de una reforma pensional, una reforma laboral que le es favorable a todo el pueblo. Uno no entiende cómo dejan manipularse de los medios de comunicación, de los gremios económicos, y salen a marchar en contra de una ley que va a beneficiarlos, porque no se compadece que la 789 despoje derechos laborales, no se compadece que la 797 del año 2003 aumente el número de semanas, aumente la base de aporte, y lo peor, que está allí también incito en la ley 797, y es de que además de aumentar las semanas, redujeron el IBL o el monto de la pensión a obtener por una persona. La persona tenía 1.300 semanas y arrancaba con un 65%. Con la ley 100, con la ley 100 tenía 1.000 semanas, arrancaba también con un 65%. Con la 797 arranca con un 65%, pero ya le siguen 1.300 semanas. 1.300 semanas. Y le ponen un techo. Con la ley 100, con 1.000 semanas, usted podía obtener hasta el 85%. Con 1.000 semanas le daban más plata por la pensión. Tengo 1.000 semanas, tengo aportadas en Colpensiones a 1.000 semanas, tengo la edad, la pensión me arrancaba con un 65%. Pero si yo tenía más de 1.000 semanas, por cada 50 semanas que tuviera, me iban a ir aumentando inicialmente un 2%, y después de 1.200 semanas me aumentaban un 3%, hasta llegar a un 85% tope en pensión. Mi salario es de 1.000.000, tengo 1.400 semanas, me daban 850.000 pesos. Bajo ninguna circunstancia podía ser menor al salario mínimo. Con la ley 797, el monto de esa pensión con 1.400 semanas era 65, 66 y medio, 68%. Es decir, dejo de recibir 850.000 pesos que recibía como pensión si mi salario era de 1.000.000, con 1.400 semanas, para devengar 680.000 pesos con 1.800 semanas. Así explicadito, si nos alcanza el tiempo, traemos plastilina para aquellas personas que salieron a marchar o que salen a marchar equivocadamente, pensando que los medios de comunicación o que los gremios económicos, dueños de los fondos de pensiones, les van a decir a ellos las verdades en torno al contenido de muchas normas. Y eso es lo que sucede. Entonces, hay que analizar por qué nos tomamos el tiempo en explicar esta parte. Porque muchas personas hoy tienen menos posibilidades de obtener una pensión por todo lo que se ha establecido. La ley 50 generó inestabilidad laboral, y como generó inestabilidad laboral, muchas personas no pueden cotizar el número de semanas que se requieren. Entonces, se trasladaron de Colpensiones a los fondos privados, donde iban a tener menos pensión por más semanas, y al final, cuando llega la ley 797 de Álvaro Uribe Vélez, que ahí quedamos, la gente trata de devolverse de los fondos privados a Colpensiones. Pero ¿qué hace el señor Álvaro Uribe Vélez, que ya se da cuenta de eso? Le ponen una traba. Artículo 13 del año de la ley 100, que lo modificó la 797. Les dijo, bueno, aquí se puede trasladar de un fondo a otro cada 5 años. Es decir, aumentan el tiempo de permanencia en un fondo. Por supuesto que es para favorecer a los privados. Le dicen a usted, si usted está en ese fondo, no se puede cambiar, ojo, si no ha permanecido 5 años allí. Y hablan, dizque libertad de elección, porque el proyecto de ley que estaba presentando el gobierno decía que usted podía afiliarse por obligación si devengaba hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones. Pero claro, salieron los detractores a decir que eso iba en contra de la libertad de elección de fondo de pensiones. Pero no se fijaron que con la ley 797 le coartaron la posibilidad, esa libertad, diciéndole que únicamente se podían cambiar cada 5 años. Oído con esto. Pero que si la persona, hombre o mujer, estaba
con menos de 10 años para adquirir la edad mínima, ya no podía trasladarse, ya tenía que terminar allí en ese fondo. Por ejemplo, si usted como mujer tenía, en ese momento cuando se exigían para pensionarse 55 años, usted ya tenía 45 años, no se podía trasladar, así llevara ya los 5 años en ese fondo. Y si era hombre, que en ese momento se pensionaban con 60 años, tampoco se podía trasladar, si ya le faltaban menos de 10 años. Y con eso se bloqueó la posibilidad de que las personas se pudieran trasladar administrativamente. ¿Qué hizo la Corte Constitucional de ese entonces? Porque eran unos magistrados, lo hemos dicho acá, más apegados al humanismo, a lo justo, al altruismo, porque se han dado cuenta, a pesar de que muchos también son elegidos políticamente, de que por encima de eso tienen una dignidad, un compromiso con el pueblo. Y lo que muchas veces no hace el Congreso, lo hacen los magistrados, en este caso principalmente de la Corte Constitucional. Que a nadie le gusta que se diga esto, porque el único que debe legislar en Colombia es el Congreso de la República, que es el órgano legislativo por naturaleza, conforme lo establece la Constitución Política en su artículo 157 y siguientes. Es el Congreso de la República, pero infortunadamente los congresistas en su mayor parte obedecen a intereses políticos, y por supuesto esos intereses políticos hacen parte de quienes financian sus campañas, y no pueden ir a presentar proyectos de ley que vayan en contra de quienes les financian las campañas. Por eso llegan allá como si fueran los mesías, los representantes del pueblo, pero hacen todo lo contrario a lo que el pueblo espera que ellos hagan. Eso pasó, siguió pasando durante muchos años, hasta que finalmente la Corte Constitucional estableció con una de esas sentencias, que es la C789, esa creo que es del 2002, donde dijo la Corte, ojo, mucho cuidado, si la persona estaba en transición por edad, quedaba bloqueado, no se podía pasar. Pero si la persona estaba en transición por tiempos aportados, podía trasladarse de Colpensiones a los fondos privados y de los fondos privados a Colpensiones en cualquier momento, incluso habiendo cumplido la edad, habiendo cumplido las semanas, le falta un día para pensionarse o ya tiene los días, tiene la semana, puede trasladarse de Colpensiones al fondo privado o el fondo privado a Colpensiones. Por supuesto, en el primer caso, pues nadie se va a trasladar de Colpensiones hoy a un fondo privado porque sabe que no le es favorable, salvo que usted devengue un salario mínimo legal mensual vigente, de manera aproximada. Entonces, ¿qué sucedió? Que al verse las personas impedidos de trasladarse voluntariamente de un fondo privado al fondo público, al cual se habían ido inicialmente al privado, refiero, con engaños, con mentiras, con los asesores comerciales, con mentira de los fondos, con mentira de los fondos de los medios de comunicación, entonces ya querían trasladarse. Porque si usted vengaba 3 salarios mínimos, por ejemplo, de hoy, en un fondo privado, se iba a pensionar con el salario mínimo. En Colpensiones tenía la posibilidad que, de acuerdo a ese número de semanas, usted podía terminar con 3 millones de pesos. En un fondo privado. Estamos haciendo cuentas más o menos con salarios de hoy. Pero en el fondo público, como Colpensiones, usted podía obtener una pensión más o menos de 2 millones de pesos. Es decir, mucho más de lo que podía pensionarse en un fondo privado. Y así funciona, y así ha funcionado hasta hoy. Y al ver esto, las personas optaron en trasladarse nuevamente, pero se encontraron con esa barrera de que no lo podían hacer porque no tenían 5 años de permanencia en ese fondo privado. Y cuando cumplían esos 5 años de permanencia, no les alcanzaba porque ya estaban por debajo de los 10 años para cumplir la edad mínima. Entonces, ese galimatías también lo resolvió la Corte Constitucional. Algunos magistrados, porque no todos, son de ese sentido de pertenencia con la sociedad. Y esos magistrados crearon una línea jurisprudencial en donde se ha manifestado desde esa época que si la persona no recibió la asesoría suficiente para trasladarse de Colpensiones a un fondo privado, es decir,
que el asesor comercial le indicara los pormenores en detalle para hablar en otro idioma. Si el asesor no le explicó la letra menuda a usted para que se trasladara de Colpensiones al fondo privado, ese traslado hay que nulitarlo, hay que declararlo nulo. Y eso fue lo que muchas personas está haciendo. Eso es lo que ha hecho y está haciendo ante la imposibilidad de poder trasladarse administrativamente, es decir, presentar la solicitud ante el fondo de pensiones privado y decirle: yo de manera voluntaria, yo Luis Ernelio quiero trasladarme de Porvenir, de Protección, de Colfondos a Colpensiones. No me dejan, ya la plata la tienen allí, la trabajan años y años y años, de tal suerte que cuando le van a reconocer la pensión a esa persona, hace rato lo que le van a pagar de pensión le está quedando a ellos totalmente libre, porque le sacaron todo el jugo durante los 25, 30, 40 años que trabajó la persona, y esa plata la tienen ¿en dónde? En sus propios bancos, porque no es de extrañarse y no es nuevo que los dueños de Porvenir, ese señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y la plata que le dejamos a él en el fondo de pensiones como aporte nuestro en compañía de los empleadores, ¿qué la hace? Al banco, y la multiplica prestándosela ¿a quién? A los mismos que la están consignando. A usted le pagan una suma irrisoria por rendimientos, pero esa misma plata que tiene usted en ese banco, que es del mismo dueño del fondo de pensiones, se la prestan a usted con intereses altos, y así sucede una cuestión que es tan sencillo. Todos ustedes están en capacidad de entender cómo funciona el sistema pensional, ¿sí? No en vano alguien decía que los fondos de pensiones son peores que los bancos, son más despiadados, porque los fondos de pensiones, hoy a los 62 años, una persona obtiene su pensión cuando tenga sus 1.300 semanas, vive 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, a esa edad, a los 70, 80, nadie tiene hijos en edad escolar. Son muchas excepciones. Y si la esposa le sobrevive 2, 3, 4 años, disfruta la pensión y también fallece. Ahí se acaba el dinero que usted aportó durante toda su vida a un fondo de pensiones, y esa plata no se la van a devolver. No se la van a devolver, o sea, se quedan con el grueso de los billetes y a usted le dan las monedas allí, de a moneditas, cada mes. A eso le llamamos pensión. A eso le llamamos pensión. Entonces, la respuesta a todas estas inquietudes es: como se avecina un proyecto que lo van a presentar, o ya está, mejor dicho, en el Congreso, cursando, el proyecto de reforma pensional, y la Corte Constitucional en la sentencia C197 de ahorita, sentencia C197 del 2023, ordenó al Congreso de la República la obligación de legislar de aquí al año 2026, expedir una ley que modifique el artículo 33 de la ley 100, indicando que las mujeres a partir del año 2026 ya comienza a reducirse gradualmente el número de semanas con que se van a pensionar. Ya por fortuna no se van a pensionar con 1.300, sino con 1.250. Y a partir del 2007 con 1.225. En el 2008 con 1.200 semanas. Y así sucesivamente va a irse disminuyendo de 25 en 25 hasta llegar a pensionarse con 1.000 semanas, como debe ser, como debe ser. A no ser que este pueblo colombiano elija otra vez un presidente como el que citamos aquí reiteradamente momentos anteriores, que vuelva y haga reforma, se compren a los altos funcionarios de las altas corporaciones judiciales, a los congresistas, se le meta mucha plata y vuelvan a crear normas que sean tóxicas para la salud del pueblo colombiano en materia pensional. Oído, señores, antes de oponerse a un proyecto de ley, lean su contenido, y no basta en leerlo, interpretarlo, comprenderlo, y nunca se queden con la desinformación que dan algunos medios de comunicación, algunos gremios económicos, porque esos gremios económicos son los que, entre comillas, si podemos decir, se van a afectar, porque no se afectan, sino que el egoísmo, el tope de su apetito voraz por el dinero no tiene límite,
no hay un tope. Y ellos siempre quieren exprimir y exprimir y exprimir más a ese trabajador afiliado al fondo de pensiones y dejarlo sin posibilidad de pensionarse. Ese es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Infortunadamente el tiempo se nos acaba, nos dicen por el interno, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde, aquí, para que usted esté pendiente y se oriente un poco, comprenda un poco en torno a cómo funciona el sistema legislativo en Colombia. A todos ustedes les agradecemos por habernos escuchado en estos pocos minutos. Los invitamos a que si se vieron o se perdieron algo de este programa, puede repetirlo a las 11 de la noche aquí mismo en su canal C, canal 112 de Encali TV. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.